vamos a ver 5 preguntas para finalizar. Habíamos dicho 5 fundamentos y 5 preguntas necesarias para introducirnos a nuestro estudio bíblico. Ahora ya estamos sentados ahí a la mesa para recibir el maná de vida, el maná espiritual, que es la palabra de Dios, el pan de vida, que es la palabra de Dios. Ya estamos ahí sentados a la mesa. Ahora nos hacemos 5 preguntas cuando empecemos a estudiar la Biblia. Al estudiar la Biblia, hermanos, vamos a leer un versículo, un texto, un capítulo, pero es importante primero hacernos 5 preguntas esenciales. La primera pregunta de ellas, y estas preguntas nos van a ayudar para que podamos así entender el texto mucho mejor y bajo su contexto original. Y son aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta si empezamos a estudiar un libro, un capítulo, un versículo. Primera pregunta: ¿quién lo escribió? Esto que estoy leyendo en este momento, esto que estoy estudiando en este momento, ¿quién lo escribió? Esa es la primera pregunta. Ahora, del mismo pasaje que estamos estudiando y que estamos leyendo, nos preguntamos lo siguiente: ¿para quién lo escribió? Ya vimos quién lo escribió, pero ahora, ¿para quién lo escribió? Tercer pregunta que va muy de la mano: ¿por qué lo escribió? ¿Cuál fue el fin de que el versículo que estoy leyendo esté escrito aquí en la palabra de Dios? ¿Por qué fue escrito? ¿Por qué lo escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? Y cuarta pregunta: ¿cuándo lo escribió? ¿En qué época? ¿En qué contexto? ¿En qué año? ¿Dónde fue esto? También podría aquí ir de la mano esta siguiente pregunta: ¿dónde se escribió? Podría ir de la mano con esta pregunta número 4. ¿Dónde se escribió? Hay muchos lugares bíblicos. ¿Dónde se escribió esto? Si no tenemos estos datos, hermanos, podemos saber o podemos hacernos las mismas preguntas, pero de esta manera: ¿quién lo dijo? El versículo bíblico que estoy leyendo, ¿quién lo dijo? ¿Para quién se dijo? ¿O para qué pueblo? ¿Para qué nación? ¿Por qué lo dijo? Es casi similar esta pregunta. ¿Cuándo lo dijo? ¿Y dónde lo dijo? Van casi de la mano. Cuando vayamos a la primera pregunta, ¿quién lo escribió? Vamos a poner aquí como un breve ejemplo. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿quién lo dijo? Si nos hacemos esta pregunta, ¿quién lo dijo? Pues lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero si nos preguntamos, ¿quién lo escribió? Pues lo escribió el apóstol Juan. Ahí hay 2 respuestas diferentes. ¿Para quién se dijo? Nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a los escribas y fariseos. ¿Para quién se dijo? Pues a los fariseos. ¿Para quién lo escribió? El escritor, el apóstol Juan, ¿para quién lo escribió? Pues lo escribió para judíos y gentiles. El Evangelio de Juan está escrito para judíos y gentiles. ¿Por qué lo dijo? Bueno, pues aquí en esta pregunta, el por qué lo dijo, pues el Señor Jesús está reprendiendo a los fariseos porque se decían escudriñar las escrituras, porque ellos se jactaban del estudio, de los rollos, la Torá, los profetas, los escritos. Ellos se jactaban de eso, pero no sabían reconocer que Jesús era el Mesías a través de las escrituras. Entonces, ¿por qué lo dijo? Pues el Señor Jesucristo está reprendiendo a los fariseos. ¿Por qué se escribió? Bueno, pues el apóstol Juan lo escribió para darnos a conocer esa discusión que hubo entre el maestro y los escribas y fariseos de la época. ¿Por qué lo escribió? Pues para dar a conocer lo que Jesús responde al judaísmo de la época. ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo aproximadamente entre el año 30 al 33, en ese aproximado. No sabemos con exactitud el día, la fecha y el año, pero es aproximadamente en ese año. ¿Cuándo lo escribió? Lo escribió aproximadamente entre el año 90 y el año 100 después de Cristo. El apóstol Juan escribe el Evangelio, según Juan, aproximadamente entre el año 85 y 90, para ser precisos.
Y la última pregunta, ¿dónde lo dijo? Bien, en Jerusalén. ¿Dónde lo escribió? El apóstol Juan, ahí tendríamos que ver dónde escribe este evangelio. Y ya empezamos a contestar estas preguntas. ¿Quién lo escribió? También, ¿quién lo dijo? ¿Para quién lo escribió? O también, ¿para quién se dijo? ¿Por qué lo escribió? O también, ¿por qué lo dijo? ¿Cuándo lo escribió? Y también, ¿cuándo lo dijo? ¿Y dónde se escribió? Y también, ¿dónde se dijo? Estas son preguntas fundamentales, preguntas esenciales para estudiar la Biblia, hermanos. Espero que las haya notado en su libreta, en sus apuntes, estas 5 preguntas que se tiene que hacer siempre, sí o sí, al estudiar la Biblia, al estudiar un versículo, un capítulo, un libro completo, sea lo que sea que esté estudiando bíblicamente, debe de hacerse estas preguntas necesarias. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Dónde se escribió? Y la última pregunta, mencionábamos que son 5 preguntas. Aquí hay 4. La quinta pregunta. Después de saber todo esto, hermanos. La quinta pregunta. ¿Cómo lo puedo aplicar para mí? ¿Cómo lo puedo aplicar para mí? Esta es la última pregunta. Y no por ser la última es la menos importante, sino que es también muy fundamental. Ahora, lo que he visto, lo que he estudiado, ya vi dónde se escribió, ya vi en qué lugar, ya vi en qué año, ya vi que por ahí del año 85, 90 escribió el apóstol Juan el Evangelio, y que el Señor Jesús lo dice por esta fecha y lo dice en tal lugar y se lo dice a los fariseos. Ya vimos todo este asunto, pero ahora llegamos a la última pregunta. ¿Cómo lo puedo aplicar para mí? Bien, pues lo que pudiera contestar en este momento, hermanos, sería que también yo tenga cuidado, que yo pueda escudriñar las escrituras sin jactarme de ello, porque ese es el problema de los fariseos, que se jactaban de ser estudiosos en la ley. ¿Qué quiere decir jactarse? Pues sentirse más, sentirse superior, mirar con menosprecio a los demás. No, debo de escudriñar las escrituras sin jactarme de ello, y siempre, aquí hay algo muy importante, hermanos, que ahora sí que curiosamente, y yo sé que es el Espíritu Santo el que habla en nuestra vida en este momento, que curiosamente elegimos este versículo de ejemplo, y también este es un aspecto muy fundamental en nuestro estudio bíblico. Todas las veces que estudiemos la Biblia, lo que debemos de siempre buscar a Jesucristo en toda la Escritura, porque en Él está la vida eterna. Jesucristo está en todas las sagradas escrituras. Siempre, fundamental, hermanos. Encontrar o buscar, indagar en Jesucristo en todas las sagradas escrituras. Con la ayuda de Dios. Entonces, si hacemos así, hermanos, si tomamos en cuenta estas 5 preguntas, pero también si tomamos en cuenta los 5 fundamentos que les acababa de compartir, estos 5 fundamentos y estas 5 preguntas, vamos a poder avanzar con la ayuda de Dios. Vamos a poder avanzar en nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Pues bien, hermanos, esto ha sido todo por esta noche, esperando que una palabra haya llegado a su corazón, que algo le haya hecho reflexionar, que algo que hayamos comentado le haya motivado, le haya incitado a escudriñar las escrituras, adentrarnos en el estudio bíblico, esperando, hermano, que esta transmisión haya sido de bendición para nuestra vida. Porque si estudiamos las sagradas escrituras, vamos a ser, hermanos, muy bendecidos. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es eficaz, y la palabra de Dios lo es el todo para nuestra vida. Por eso es necesario estudiar la Biblia. Les invito a que se sigan conectando a estas transmisiones con la ayuda de Dios el siguiente día miércoles a las 8:30, a partir de las 8:30 de la noche, hora México. Nos miramos de nuevo por acá en Cómo estudiar la Biblia, introducción al estudio bíblico. Se despide de ustedes su hermano en Cristo y servidor del Señor Jesús, Adriel García. Gracia y paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.